Lima, antes conocida como Ciudad de los Reyes, en la época del virreinato. Estamos acá con el hermano Lord Jaime, un baluarte en la Plaza San Martín, donde siempre acá, desde 1940, se han hecho discusiones políticas, han hecho debates, acá han venido presidentes a hacer su meeting, pero también una reflexión puntual. ¿Qué opinas, Lord Jaime, con respecto a la situación de Lima? ¿Cómo se encuentra Lima ya en cara a esta realidad que lamentablemente muchos ciudadanos están con la inseguridad ciudadana? Unas palabras. Bueno, sí, el día de mañana, 490 años de esta fundación, que indudablemente no podemos llamarlo fundación, porque entendemos por fundación muchas cosas progresistas, que obviamente hasta hoy en día no se han dado. Lo que sí podemos decir, que una Lima más deteriorada, una Lima más convulsionada y una Lima eminentemente sobrepoblada. Fíjense, ya hemos atravesado los 11 millones de habitantes y no puede ser posible que en una ciudad como Lima tengamos esa gran cantidad, y justamente porque no hay ningún canal progresista de parte de aquellos que llegaron a Lima, que fundaron a Lima y que no tuvieron ni un norte, no tuvieron una causa hegemónica para hacer de Lima una ciudad que se dice ser, ¿no?, de los reyes, pero nada de eso, al contrario, una Lima opaca, una Lima convulsionada, una Lima invadida por el campo, y todo eso da que hacer a los gobernantes y fundamentalmente a la alcaldía y al alcalde que nos representa. Ahora bien, Lord Jaime, una Lima que históricamente también se ha vislumbrado siempre los sismos. Hay investigadores como Schereiner, es uno de los pocos historiadores medioambientales de la Universidad Católica, catedrático, docente, que ha escrito todo un historial de los terremotos, maremotos, sismos que ha habido en Lima. En una Lima tuburizada, como tú lo dices, de más de 13 millones, más 1 millón de venezolanos, ¿estamos preparados para un terremoto que ya debemos más de 90 años, Lord Jaime, en Lima? ¿Y cuál es la consecuencia? Obviamente que no. En primer lugar, ¿por qué? Porque nunca hubo gobierno. Es decir, si hubo gobierno, hubo para una determinada clase, para un sector, pero no para la mayoría. Al contrario, cada día sigue migrando la gente del campo a la ciudad, y justamente porque hay un deterioro, y el deterioro lo hace justamente la alcaldía, la municipalidad, el Estado, en contubernio con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones, que otras son las miras de ellos, más no el progreso, y obviamente lo que nosotros queremos es que Lima deje de estar sobrepoblada. Eso no lo ven ellos. ¿Y el terremoto cómo impacta, según tus análisis? Bueno, cuando hablamos de sismos, hay que entender que existen sismos mecánicos y sismos autodinámicos. Creemos que no todos los sismos son naturales, sino son provocados por la mano del hombre, por aquellos que están en los ensayos y en las guerras que obviamente han deteriorado. Pero un terremoto en Lima, ya muchos geólogos han dicho que es cuestión de tiempo. ¿Cómo? O sea, más claro te lo voy a poner, tú como político, la clase media se compró con su platita, ¿no? Se compró su departamento en el 7º piso de Barranco, Miraflores. En un posible terremoto, psicoemocionalmente, ¿cómo sería esa persona? Es que la migración hace que Lima sea inestable. La migración. Y la migración ha hecho que Lima sea un tugurio. Ya se pueden imaginar qué cosa es un tugurio. En un tugurio, pues, un desastre obviamente que va a arrasar, por no decir a las grandes mayorías.
Y el Estado lo sabe la municipalidad, pero ¿qué le queda? ¿Qué pueden hacer con una Carta Magna, con una Constitución que prácticamente lo que hacen es que la gente cada día siga migrando del campo a la ciudad? Ahora, Acá en las redes dice, ¿por qué la migración de tanta gente a la ciudad de Lima, Jaime? Bueno, hay una pregunta por las redes. ¿Por qué la migración del campo a la ciudad? Justamente porque este Estado, ¿no? Porque estos grupos de poder jamás se preocupan por desarrollar el campo donde está la riqueza, sino muy por lo contrario. Hacen que esa riqueza esté en manos de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, y entre ellos prácticamente está de por medio el negocio. ¿Qué hace el verdadero dueño del campo? Migra a la ciudad, porque no hay ninguna ápice de desarrollo para las grandes mayorías que son los verdaderos dueños. Y por eso hace poco dije, el campo sigue migrando a la ciudad. Cada día Lima es una bomba de tiempo. bien, ahora, ya nos está diciendo que la clase media prácticamente no tiene una proyección, digamos, de contingencia en caso de un terremoto. Prácticamente pierde su departamento, digamos que lo está pagando a plazos, entra en quiebra, hay un colapso social, aparte va a tener que, tipo pandemia, va a tener que descender a la pobreza económicamente, y obviamente ahí no hay una salida. Un poco dejemos eso. Antes de que vengan los españoles, ¿acá había habitantes o no había habitantes? Claro, por supuesto que había habitantes, sino que más fue la codicia por la riqueza, que hubo un exterminio, hubo un conflicto, y obviamente eso hizo que salga una determinada casta de criollos, y estos tampoco vieron por la grande mayoría, sino se repartieron la tierra y obviamente se transformaron en grandes terratenientes, grandes hacendados, y los que lucharon contra el virreinato, y a los que San Martín los emancipó, y con ellos están hasta hoy en día gobernando. O sea, me estás diciendo ya dialécticamente que la fundación de Lima es la negación a los antes limeños a la fundación. Así es. En otras palabras, quienes fundaron Lima fueron para intereses de pocas familias, pero no para la mayoría. Quiere decir que la fundación de Lima es de una clase, de una élite. Así es, así es. Bueno, nada más que... Jaime, usted habla de tuburización. Entonces, ¿hay una solución para esa tuburización de la concentración de esa población? Que la hay. ¿Qué se tiene que hacer? Lo primero tiene que hacer un comité de desarrollo donde estén comprometidos todas las grandes autoridades, los poderes, la municipalidad, el gobierno central, y hacer un plan de acción. Primeramente, buscar un plan piloto, cualquier región, porque todas tienen riqueza, y desarrollar esa región que sirva como plan piloto, en la cual la micro, la mediana, la gran industria, centros de trabajo dignos, hospitales, universidades, y se va despoblando Lima, y así en las demás regiones. Pero eso no le conviene a los grupos de poder, porque una Lima despoblada va a quedar con 200.000 de 13 millones. ¿Quiénes son los que van a perder? Los de acá. Entonces, y eso no está pues no dentro de los planteamientos del Estado, y mucho menos, ¿no?, de los grupos de poder. José Carlos Mariátegui decía, Jaime, hace prácticamente a inicio del siglo XX, de que la descentralización sería el resultado de una transformación radical, si no, no habría descentralización. Sí, es que cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de una democratización de la economía. Si no hay una democratización de la economía, no puede haberse descentralización. Y ellos, el Estado, los grupos de poder, no van a permitir que se descentralice o que se democratice la economía. Finalmente, para terminar esta entrevista por este aniversario de Lima, usted dijo que la Constitución tendrá que cambiarse para poder salir de la tuburización en Lima. Es cierto, porque la Carta Magna no ha cambiado. Los 203 años sigue intacta.
no ha cambiado la piedra angular, que es el capítulo económico. Si no cambiamos eso, por más que hagamos reformas, por más que modifiquemos títulos, incisos, va a seguir lo mismo. Bien, bueno, ha sido palabra de Lord Jaime. Tenemos ideas puntuales que esta, digamos, conmemoración que hacen cada tiempo sobre Lima es solamente de una élite que el pueblo por costumbre, en todo caso, ¿no? Por tradición, lo celebra sin ser incluido. Porque muchos de nosotros somos de provincia, estamos en Lima, por el centralismo, mas no es nuestra provincia natal. Entonces sí se cumple lo que dice la posición de Jaime, más negar la parte cultural, ¿no? O sea, lo que ha hecho hace poco Porqui, ¿no? Agarrar a Francisco Pizarro, que es una estatua de metal, por simple orgullo, traerlo nuevamente a la plaza de armas o a la plaza del Palacio de Gobierno. Dicho sea de paso, lo dice Miro Quesada y también Jorge Basadre, que se le decía plaza de armas porque había demasiados terremotos y en esas plazas públicas se le dice de armas porque la gente no quería ir a vivir a las quintas, a los callejones en el siglo XIX, porque tenía miedo que haya otra réplica de terremoto. Y así surge la palabra plaza. Pero, en conclusión, pienso que el señor Porqui lo que está haciendo es tratar de ganar votos al traer la estatua de Francisco Pizarro como una ofensa, se podría decir, ¿no? como una reivindicación a la cuestión del lado hispanista que tenemos, lo cual no es cierto, porque nosotros no tenemos nada de español, más sí los ciudadanos del siglo XVI que estuvieron acá hasta finales del siglo XX, que no viven acá en Lima Cercado, no viven en otro lado. Esa sería la comunicación. Gracias. Finalmente, por terminar. Gracias. ¿cuál sería el mensaje para la población en general? Bueno, sí, al margen de la Fundación de Lima, creemos que la gente que migra del campo a la ciudad tiene otras miras. Salir, no de este letargo, salir de una manera progresiva, pero por todos lados prácticamente se lo impiden. Y es eso que vuelvo a decir. Ya lo dijo CNN, una prensa europea. Estadísticamente dijo que en Latinoamérica el Perú está en primer lugar en la tuberculosis. Y eso lo dijo porque alguien hablaba del Estado, que el sol era una moneda dura que había superado a Venezuela, a Bolivia, etc. Y con eso le dijo prácticamente todo. Figúrense, el Perú es el primer país en la tuberculosis en América Latina. Ya se pueden imaginar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta forma se viene llevando el día de hoy el aniversario de Lima. Obviamente el aniversario es el día de mañana, estamos en las vísperas, que ya en la Plaza Mayor en este momento se está dando un gran concierto, ¿no? Y como dijo Lord Jaime, de que el Perú, ¿no? Estamos sumidos en la tuberculosis, pero mientras en la Plaza Mayor está llenos festejando un aniversario más de Lima. Bien amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros retornaremos con otras novedades a través de nuestra plataforma. No se olviden de regalarnos ese poderoso like y también no se olviden de seguir suscribiéndose. Un abrazo y feliz aniversario de Lima. Cuídense mucho.